Capítulo 6. El cuarto elemento, verbalizar la vergüenza. No hay nada más frustrante e incluso intimidatorio en algunos casos que sentir dolor y no ser capaz de describirlo o de explicárselo a alguien. Tanto si se trata de dolor físico como de dolor emocional, cuando no logramos encontrar las palabras precisas para explicar nuestras experiencias de dolor a otras personas, por lo general nos sentimos solos y asustados. Algunos incluso experimentamos ira o furia y nos comportamos mal. Al final, acabamos cerrándonos a los demás y vivimos nuestro dolor en silencio. O en los casos en los que nos resulta imposible, aceptamos la definición que otra persona hace sobre lo que nosotros sentimos, empujados por nuestra desesperada necesidad de encontrar algún remedio. La vergüenza es un dolor que suele escapar a las definiciones. Como estoy explicando en este libro, se trata de una emoción que inconscientemente provoca pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y como para sobrevivir necesita que nadie la detecte, busca silencio y secretismo. Si reconocemos y comprendemos nuestros desencadenantes, si practicamos la conciencia crítica y nos abrimos a los demás, podemos incrementar nuestra resiliencia creando redes de conexión que nos permitan obtener la empatía, la conexión y el poder que nos hace falta para liberarnos de la telaraña de la vergüenza. Sin embargo, el acceso a esos recursos requiere de ciertas aptitudes de comunicación. En otras palabras, tenemos que ser capaces de identificar y comunicar lo que estamos sintiendo y por qué. Muy pocos adquirimos de forma natural el vocabulario que precisamos para identificar, describir y analizar el proceso de sentir vergüenza o de incrementar la resiliencia a la misma. Esta emoción cuenta con un lenguaje complejo, cuyo aprendizaje requiere práctica y destreza. Así que para verbalizar la vergüenza tenemos que manejar nombres y términos que nos permitan describir algunos de los más dolorosos y abstractos conceptos a los que los seres humanos tenemos que hacer frente. Por ejemplo, ¿cómo describimos los abrumadores respuestas físicas y emocionales que casi todos percibimos cuando tenemos vergüenza? Bárbara, cuya carta leíste en el último capítulo, lo hace maravillosamente. Ella verbaliza la vergüenza, asegura que cuando está avergonzada se ruboriza, siente tensión en el estómago y reproduce el incidente una y otra vez en su mente. Pero esta reacción difiere mucho de la que experimentan casi todas las mujeres que participaron en mi estudio, quienes en sus respuestas hablaron de perder los papeles, perder la compostura o morir por dentro. Frente a estas descripciones tan vagas, yo a veces les pedía que fueran más específicas, pero noté que en la mayoría de los casos acababan frustradas porque se veían incapaces de poner en palabras sus experiencias. Cuando verbalizamos la vergüenza, aprendemos a hablar de nuestro dolor. Como expliqué antes, todos estamos programados para establecer conexiones entre nosotros, razón por la cual también estamos diseñados para narrar historias. Por encima de cualquier otro método, la narración es nuestra manera de comunicar quiénes somos, cómo nos sentimos, a qué le concedemos importancia y qué necesitamos de los demás. Sin lenguaje no podemos relatar lo que nos sucede. Los terapeutas de la narrativa, Jill Friedman y Jen Combs, explican: hablar no es un acto neutral ni pasivo. Cada vez que hablamos, creamos una realidad. Si las realidades en las que moramos surgen del lenguaje que empleamos, entonces las mantenemos vivas y las transmitimos a través de las historias que experimentamos y relatamos. En las entrevistas, un elevado número de mujeres identificó cuestiones como no encontrar la manera de explicar la vergüenza y no saber de qué forma hablar de las experiencias vergonzosas como importantes factores desencadenantes de miedo, culpa y desconexión. Por el contrario, quienes demostraron altos niveles de resiliencia conseguían expresar cómo se sentían cuando experimentaban vergüenza y de qué manera pedían a las demás personas el apoyo que necesitaban. En las siguientes secciones analizaremos las herramientas específicas relacionadas con la verbalización de la vergüenza. Traducir la vergüenza. Todos sabemos lo que significa que alguien nos avergüence. Como escribí en la introducción, a todos nos han hecho daño alguna vez en comentarios sutiles y a veces claramente malintencionados sobre nuestro aspecto, nuestro trabajo, la manera en que criamos a nuestros hijos, la forma en la que nos gastamos el dinero, las familias que tenemos o incluso ciertas experiencias de vida sobre las que no ejercemos ningún control. Los comentarios vergonzosos pueden ser directos, indirectos, manipuladores, deliberados e incluso, creo yo, no deliberados. Pero lo que todos compartimos es el gran dolor que nos causan y lo mucho que nos desestabilizan y nos empujan a buscar protección de forma desesperada. Por supuesto, cuando estamos consternados nos resulta prácticamente imposible encontrar métodos eficaces para protegernos. De hecho, muchas de las aptitudes que utilizamos para gestionar la vergüenza no hacen otra cosa que magnificar nuestros sentimientos de impotencia y hundirnos todavía más en la confusión, como las cortinas de humo de las que hablamos antes. En este capítulo explicaré de qué manera la verbalización nos permite expresar cómo nos sentimos y pedir lo que necesitamos para así desarrollar más eficazmente la resiliencia. Comencemos entonces por analizar la trampa de la vergüenza. La trampa de la vergüenza. La trampa de la vergüenza es una de las formas de perturbación
más difíciles de reconocer, procesar y verbalizar, y suele estar tan escondida o camuflada que sin saberlo caemos en ella una y otra vez. Cuando nos atrapa, nos asustamos y preguntamos: ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estoy sangrando? Y quien nos ha avergonzado suele responder: ¿a qué te refieres? Yo no he visto nada. Tal vez lo ves tú sola. ¿Estás bien? Nos pillan tan por sorpresa que repetimos la experiencia para asegurarnos de que han tenido lugar en nuestra imaginación. Yo he tenido experiencias en el pasado, y una en el pasado reciente, en las que solo después de caer en la trampa varias veces conseguí entender lo que estaba sucediendo. Esta es mi historia sobre la trampa a la vergüenza. Poco después de tener a Ellen, empezó a entusiasmarme la idea de reunirme con otras madres de recién nacidos. Una noche, durante un evento de trabajo, me presentaron a Philip, que también acababa de tener un hijo. Ella también estaba trabajando menos horas, así que insistí en que quedáramos para comer, e incluso imaginé que nuestros bebés podrían jugar juntos. Estaba tan contenta de tener a alguien con quien hablar sobre mi reciente maternidad que la primera vez que salí con ella a comer cometí el error de establecer demasiada conexión muy pronto. Deseando compartir mis nuevas experiencias, le conté: nunca pensé que sentiría tanto cansancio. A veces sueño con tener un breve descanso de mi papel de mamá para dormir un poco o quedarme un buen rato bajo la ducha. A lo que ella respondió: la verdad es que yo nunca me he arrepentido de tener un bebé. Por supuesto, me quedé helada y enseguida repliqué: Dios, no me arrepiento de tener a Ellen, no quise decir eso, es que estoy cansada. Sin vacilar, ella arremetió contra mí: no pasa nada, algunas madres primerizas tienen muchas dificultades. La maternidad no es para todo el mundo. A esas alturas ya no podía contener la irritación. Escucha, Phyllis, me encanta ser madre y adoro a Ellen, no me arrepiento de nada, es genial. Ella me miró como si se encontrase frente a una mujer patética y dijo: vale, no te pongas histérica, quizás las cosas mejoren cuando la niña sea mayor. Confieso que en ese punto de la conversación yo ya estaba intentando descubrir la cámara oculta. De verdad, me puse a mirar por el restaurante esperando que alguien hubiese oído la conversación de locos y pudiera dar fe de mi salud mental y mi amor a la maternidad. Me eché a llorar. Phyllis entonces replicó: mira, no sabía que para ti fuera un tema tan delicado, hablemos de otra cosa. Me marché a casa aturdida y confundida. Cuando le conté la historia a mi amiga Dawn, ella también se quedó helada, pero no por la trampa de la vergüenza, sino al enterarse de que yo ya había hecho planes para volver a comer con Phyllis. No dejaba de repetirme: es una locura, ¿por qué te estás sometiendo a esto? Y aunque en ese momento no pude responderle, al analizar la situación de modo retrospectivo, creo que lo que estaba buscando era otra oportunidad de probar que yo era una amiga y una madre normal y digna. Sospecho también que la historia era tan extravagante que no podía evitar pensar que a lo mejor me la había imaginado. Durante 2 meses, cada vez que quedaba con Phyllis, volvía a casa furiosa, deprimida y cargada de un extraño ímpetu competitivo. Llegué al punto de invertir una tremenda cantidad de tiempo y energía intentando imaginar lo que diría cuando nos viéramos de nuevo, para así inventar respuestas despiadadas y réplicas ingeniosas, y ponerla en su lugar. Recuerdo particularmente una mañana en la que me preparaba para comer con ella y abrí un envase de crema que alguien me había regalado en la fiesta prenatal. Era una loción ecológica a base de té verde, albahaca y pachuli. Mientras me la ponía me di cuenta de que era demasiado térrea para mí. Olía a abono. Así que empecé a quitármela con un paño húmedo y mientras tanto pensaba: uy, seguro que Phyllis diría algo desagradable sobre esta crema. Ella siempre huele a Estée Lauder. Pero entonces, en lugar de seguir quitándomela, me puse más y me vestí. De camino al restaurante, comencé a planificar mis réplicas. Me pareció que la mejor era: ¿te gusta? Es ecológica. Intento mantener a mi bebé alejada de los perfumes químicos intensos. ¿Y tú? Por supuesto, nunca dijo ni una palabra sobre mi loción de abono. Encontró otros objetivos de ataque. Me senté a la mesa con náuseas, decepcionada y preguntándome cómo podía ponerle el brazo debajo de la nariz sin que resultara demasiado obvio. Habría sido muy triste decirle: huele mi brazo. Te parece horrible, ¿verdad? Esta fue la última historia que Dawn se mostró dispuesta a escuchar. Me dijo: tienes que averiguar qué está pasando. Todo esto está rayando el ridículo. Y recuerdo que le respondí: ya lo sé, estoy intentando entender a Phyllis. Dawn suspiró: ¿intentando entenderla? A mí eso me da exactamente igual. Lo que quiero saber es qué demonios te pasa a ti. Más o menos un mes más tarde, me encontré inesperadamente con Phyllis en una farmacia y lo primero que me soltó fue: uy, tienes muy mal aspecto. ¿Has cogido peso? Por suerte la gripe me tenía muy maltrecha y agotada que ni siquiera me sentía con fuerzas para entrar en combate. Así que únicamente la miré, me encogí de hombros y seguí buscando mi medicamento. Cuando salió de la farmacia pensé: eso sí que ha sido maldad y me ha dolido mucho. Dejar de intentar vencerla en su propio juego me permitió centrarme en lo que yo sentía y reconocer mi vulnerabilidad frente a ella. En lugar de seguir preparándome para combatir, me di cuenta de que esa mujer hería mis sentimientos.
de que con demasiada frecuencia decía cosas malvadas que me hacían sentir vergüenza y, lo más importante, de que era imprescindible que modificara mi relación con ella. Lo cierto es que siempre me había sentido mal después de comer juntas, pero solo cuando realmente pronuncié las palabras "eso me ha hecho daño", ha sido realmente una maldad. Me decidí a acabar con esa relación y dedicar más tiempo a analizar mi propio papel en aquel desastre destructivo. Lo cierto es que siempre me había sentido mal después de comer juntas, pero solo cuando realmente pronuncié las palabras "eso me ha hecho daño", ha sido realmente una maldad, decidí acabar con aquella relación y dedicar más tiempo a analizar mi propio papel en aquel desastre destructivo. Verbalizar la vergüenza nos permite traducir nuestras experiencias para así aprender de ellas, lo cual es el objetivo de la resiliencia. No podemos impedir que la vergüenza suceda, pero sí podemos aprender a detectar su llegada con suficiente antelación como para experimentarla de forma más constructiva en lugar de destructiva. Cuando apliqué a mi situación los 4 elementos de la resiliencia y la vergüenza, aprendí varias cosas. Primero, me sentía muy sola y necesitaba desesperadamente conectar con alguien y hablar de mi nuevo papel como madre. Mi grado de vulnerabilidad era muy elevado y pronto descubriría que la maternidad iba a convertirse en un gran desencadenante para mí. Si bien era consciente de que la relación entre Phyllis y yo tenía menos que ver con quedar para comer que con prepararme para la batalla, era incapaz de reconocer esas señales de peligro, que ahora asocio a mi idea de inventar respuestas despiadadas y réplicas ingeniosas. Me he dado cuenta que cuando planifico vengarme de alguien suele deberse a que no he reconocido algún desencadenante de la vergüenza. Si estoy preparando réplicas con la intención de avergonzar a otra persona y hacerle daño, por lo general quiere decir que estoy hundida en una zona de vulnerabilidad grave. También sé que cuando uso la vergüenza para devolvérsela a alguien, lo único que consigo en realidad es que mi propia vergüenza crezca en lugar de remitir, y yo no quiero ser así. Segundo, como acababa de ser madre, no había desarrollado aún las aptitudes de conciencia crítica que necesitaba para saber que en la mayoría de las madres la maternidad es un poderoso desencadenante de la vergüenza. Sin lugar a dudas, individualicé, esto tiene que ver conmigo, y patologicé, estoy loca, la experiencia. Me costó tiempo aprender y practicar la conciencia crítica en relación con la maternidad. Tercero, cuando me puse en contacto con Dawn para contarle la conversación que había mantenido con Phyllis y ella intentó apoyarme, debería haberla escuchado. Todavía no había procesado por completo el hecho de que Dawn ocupa un lugar importantísimo en mi red de conexión frente al tema de la maternidad. Tendría que haber prestado atención a lo que ella me decía, en lugar de restar importancia a su preocupación. Cuarto, cuando durante la comida con Phyllis le comenté que la maternidad a veces me resultaba agotadora y ella respondió: "La verdad es que yo nunca me he arrepentido de tener a mi bebé", podría haber demostrado mis aptitudes para verbalizar la vergüenza diciendo algo como: "Pero bueno, ¿cómo has llegado a pensar que mi comentario sobre el cansancio implica que me arrepiento de haber tenido a mi bebé?". Y si la conversación hubiese continuado cayendo en picada, podría haber dicho: "Parece que no nos entendemos, así que cambiemos de tema". Huelga decir que, por supuesto, no tendría que haber mantenido aquella amistad. Por último, aprendí a traducir mi experiencia en unos términos que me ayudan a reconocer los ineficaces patrones que perpetúan mi vergüenza, que no son otros que las cortinas de humo. La historia de mi relación con Phyllis ejemplifica a la perfección de qué manera los 4 elementos de la resiliencia y la vergüenza actúan juntos, y no siempre de forma lineal. Cuando realmente empecé a analizar mi comportamiento con ella, me di cuenta de que había estado usando, y a veces sigo haciéndolo, una interesante combinación de estrategias de desconexión, en especial frente a un tema tan importante para mí como lo es la maternidad. Yo tiendo a usar una combinación de avanzar y enfrentarme. Suelo decantarme por cerrar la boca o por intentar agradar a la persona con la que estoy, pero luego, cuando llego a casa, me esfuerzo y planifico venganzas. En el caso de Phyllis, yo intentaba convencerla por todos los medios posibles de que éramos iguales y de que yo era una buena madre. Pero en casa expresaba mi furia mientras planeaba la manera de destrozarla verbalmente. Creo que también desvié algunos de mis sentimientos de ira hacia Dawn al pensar: lo que pasa es que no quiere que tenga una nueva amiga. Redirigir nuestros sentimientos hacia otro blanco humano, es decir, desviarlos, es una estrategia de defensa a lo que tendemos a recurrir cuando sentimos vergüenza. Muchas de las mujeres a las que entrevisté mencionaron que se enfurecían o descargaban su ira sobre sus hijos, parejas y amigos en lugar de hacer frente a la persona o el problema que estaba desencadenando su vergüenza. Mi hija actualmente tiene 7 años, así que esta historia pasó hace mucho. La he contado infinidad de veces y pienso en ella todavía más. Me ha llevado tiempo ver claramente lo que pasó y por qué. No se trata de un proceso instantáneo, por el contrario, se desarrolla muy poco a poco. En la próxima sección hablaremos de la vergüenza deliberada y no deliberada.
Pero antes de explicar estos conceptos, creo importante señalar que las motivaciones de la vergüenza no nos defienden del dolor. La vergüenza no deliberada siempre es dolorosa. ¿Cuáles son tus intenciones? Identificar la vergüenza como deliberada o no deliberada es muy difícil, porque para ello tendríamos que conocer la motivación de la persona que ha hecho el comentario o ha desencadenado nuestra vergüenza. En algunos casos la motivación está clara, pero no siempre es así. En los ejemplos que veremos a continuación, las entrevistadas dijeron estar seguras de que los comentarios tenían la intención de causarles dolor y vergüenza, pero cada una de ellas les adjudicó una motivación diferente. He especificado en cada cita la motivación que la participante consiguió identificar y al final he ejemplificado cómo podríamos abordarla, expresando al mínimo tiempo el daño que nos ha causado el comentario en cuestión. Cada vez que voy a visitar a mi madre, lo primero que dice al verme es: Dios mío, sigues gorda, y lo último que oigo decir cuando me marcho es: espero que puedas perder algo de peso. La vergüenza como motivación. Me siento muy avergonzada cuando dices cosas hirientes sobre mi peso. Me duele muchísimo. Es como si lo único importante para ti fuera mi aspecto. Si estás intentando hacerme sentir mal para que cambie, esto no funciona. Lo único que consigues es que me sienta peor en lo referente a mí y a nuestra relación. De verdad, me estás haciendo mucho daño con esta forma de actuar. Sentí vergüenza cuando mi marido me dejó por otra mujer y mi hijo me dijo que era porque yo tenía el culo gordo. La vergüenza como ira. Cuando me insultas, en especial con expresiones como culo gordo, me resulta realmente devastador. Si estás enfadado conmigo o con tu padre, podemos hablar del tema, pero nos resulta imposible hacerlo si nos atacamos mutuamente. La primera vez que mi hijo tuvo una infección de oído, mi pediatra dijo: bueno, entonces, ¿a qué le vas a dar prioridad? ¿A tu carrera profesional o a la capacidad auditiva de tu hijo? La vergüenza como juicio. Cuando dices: bueno, entonces, ¿a qué le vas a dar prioridad? ¿A tu carrera o a la capacidad auditiva de tu hijo? No sé qué responder. Quiero conocer tu consejo médico, pero cuando me avergüenzas de esa manera, me cuesta oír lo que dices. En los siguientes ejemplos de vergüenza no deliberada, las participantes hicieron comentarios como: en realidad no creo que intentara avergonzarme, o sinceramente no me parece que lo hicieran a propósito. Sin embargo, merece la pena destacar que para todas ellas las experiencias habían resultado sumamente vergonzosas, además de hirientes, al margen de su intención original, y que la relación con esas personas había quedado tocada a partir de entonces. También en este caso he especificado la motivación que cada participante consiguió identificar. La vergüenza es superar el cáncer. En el trabajo todo el mundo pensaba: ya no puedes seguir aquí. Me trataban como si fuera incapaz de hacer nada. Incomodidad, conmiseración. Desde que he vuelto al trabajo, siento que me estáis tratando de otra manera, por lo de mi cáncer. Incluso, aunque vuestra intención sea ayudarme o apoyarme, tratarme de otra manera me hace sentir sola, como si fuera una extraña. Quiero y necesito saber que soy la misma persona y que la gente me tratará como tal. Cuando conté a mis amigas que había abortado, invalidaron completamente mis sentimientos diciéndome cosas como: al menos sabes que puedes quedarte embarazada, o por lo menos no llevabas tanto tiempo. Incomodidad, conmiseración, intento de minimizar. Me siento realmente triste y sola por haber abortado. Sé que las mujeres lo viven de distintas maneras, pero para mí fue un tema importante. Necesito que escuches cómo me siento. No me ayuda que intentes minimizar la cuestión. Solo necesito hablar del tema con personas que se preocupan por mí. Salir de la telaraña de la vergüenza puede resultar muy complicado, porque tal como sucede con la mayoría de las trampas, cuanto más te esfuerzas por liberarte de ellas, más enredada te quedas. Para dejarla atrás debemos movernos despacio, con deliberación y una tremenda conciencia de lo que estamos haciendo y por qué. En el primer ejemplo, muchas habríamos reaccionado diciendo: déjame en paz, me pone enferma que digas tonterías sobre mi peso, estoy harta. Pero eso no nos conduce a ninguna parte. En muchos sentidos, lo que hacemos es proteger a la persona que nos avergüenza de oír: me estás haciendo daño, y protegernos a nosotras mismas de decir: estoy dolida. Parece ilógico, pero explicar a alguien cómo nos sentimos requiere más valor y suele ser más poderoso que atacarle verbalmente. El mismo tipo de sincera focalización en los sentimientos da también buenos resultados a la hora de abordar la vergüenza no deliberada. Este tipo de emoción suele surgir cuando alguien está intentando ayudar, pero acaba dando algún consejo que nadie le ha pedido, juzgando a quien no debe o poniendo fin a una conversación a raíz de lo incómodo que se siente. Uno de los temas que parecen evocar la vergüenza no deliberada es la infertilidad. Como se trata de una cuestión que afecta a mucha gente, lo pondré como ejemplo en esta sección. Si tú has tenido problemas para quedar embarazada, entenderás mucho mejor que otras mujeres de qué va todo esto. La mayoría de las personas que no hemos tenido dificultades para concebir, conocemos a algún amigo o familiar que sí la ha pasado mal. Y casi todas hemos oído a alguien decir:
Estamos intentando quedar embarazados, pero tengo problemas de fertilidad. Entonces, ¿qué? Ahí es cuando aparece el problema. Nos ponemos nerviosas e incómodas y decimos cosas como, tendrás un bebé, ya lo verás, o ¿habéis pensado en adoptar? En mis talleres, hablar de infertilidad siempre resulta muy emotivo para todos, pero la profundidad de una cuestión tan delicada y mi propia sensación de no saber abordarla me impulsaron a buscar nuevos recursos. Y así fue como encontré la siguiente guía, que a mi entender encierra un poder increíble. Le pedí a una amiga muy cercana, con problemas de fertilidad y también trabajadora social, que le echara un vistazo tanto desde el punto de vista personal como profesional, y le pareció un ejemplo increíblemente útil sobre cómo expresar lo que sientes y pedir lo que necesitas. Verbalizar la vergüenza nos permite precisamente eso, explicar a los demás cómo nos sentimos y pedir lo que necesitamos, dos requisitos básicos para desarrollar la resiliencia y la conexión. Por eso te animo a usar esta guía como modelo. La versión abreviada aparece más adelante y la completa la encontrarás en internet en www.infertilityeducation.org. Quizá tu problema sea el desempleo o la obesidad o alguna adicción de la que te estés recuperando, da igual. Siempre encontrarás algo que aprender en esta guía y a través de su contenido podrás encontrar la mejor manera de dar voz a tus sentimientos y necesidades. Cuando leas cada una de las secciones, piensa en tus propios problemas y de qué manera podrías aplicar estas pautas a tu caso. Verbalizar la vergüenza es una experiencia muy personal e individual, en la que no vale usar las palabras de otra persona. Sin embargo, me parece muy importante aprender con el ejemplo. La autora, Jodi Earle, luchó durante 11 años contra la infertilidad y en más de una ocasión notó que le habría ayudado mucho contar con un catálogo como el que ella misma desarrolló más adelante. Sufrió 3 abortos, uno en cada trimestre, y al final tuvo 2 hijos, pero ambos prematuros. En la actualidad, Earle sigue ofreciendo asesoramiento y apoyo a quienes sufren problemas de infertilidad. Para la confección de la guía, contó con la colaboración del Comité Asesor de Material Educativo del Instituto Ferrer. Infertilidad, una guía para familiares y amigos. Voy a contarte cómo me siento a raíz de mis problemas de infertilidad, porque quiero que entiendas mi situación. Sé que es complicado comprender la infertilidad, a veces me parece que ni siquiera yo la entiendo. Esta lucha ha provocado en mí una serie de sentimientos intensos que desconocía, y no me gustaría que dichas reacciones fuesen malinterpretadas. Espero que mi capacidad para sobrellevar la situación y tu habilidad para comprenderla mejoren mientras te explico lo que siento. Quiero que me entiendas. Tú posiblemente me describas como obsesionada, malhumorada, indefensa, deprimida, envidiosa, demasiado seria, repulsiva, antagonista y cínica. No son características demasiado admirables. No me extraña que te cueste entender mi infertilidad. Yo prefiero describirme de esta manera: confundida, apremiada e impaciente, temerosa, aislada y sola, culpable y avergonzada, furiosa, triste y desesperanzada e inquieta. Mi infertilidad me hace sentir confusión. Siempre di por hecho que era fértil. He pasado años evitando quedarme embarazada y ahora me parece irónico no poder concebir. Mi infertilidad me hace sentir apremiada e impaciente. Me enteré de que era estéril después de llevar bastante tiempo intentando quedarme embarazada. Mi plan de vida de repente no se ajusta a lo que había pensado. Esperé para ser madre y ahora debo seguir esperando. Mi infertilidad me hace sentir miedo. La infertilidad está llena de signos de interrogación y estoy asustada porque necesito algunas respuestas definitivas. ¿Cuánto durará todo esto? Mi infertilidad me hace sentir aislada y sola, y por todos lados encuentro referencias a bebés. Debo de ser la única que está sufriendo esta maldición invisible. Me alejo de los demás porque todo me hace daño. Mi infertilidad me hace sentir culpable y avergonzada. Con frecuencia me olvido de que la infertilidad es un problema médico que debería ser tratado como tal. La infertilidad destroza mi autoestima y me siento fracasada. ¿Por qué se me está castigando? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Acaso no soy digna de un bebé? Mi infertilidad me hace sentir furiosa. Todo me pone furiosa y sé que dirijo parte de mi ira a donde no debo. Estoy enfadada con mi cuerpo porque me ha traicionado, aunque siempre he cuidado de él. Estoy enfadada con mi pareja porque al parecer la infertilidad no nos afecta de la misma manera a los dos. Mis recursos económicos están condicionando el tamaño de mi familia. Mi seguro no coopera y debo hacer muchos sacrificios para pagar las facturas médicas. Tampoco puedo faltar más al trabajo porque si sigo así, lo perderé. No puedo consultar a un especialista porque eso significa más tiempo de viaje, más absentismo laboral y mayores gastos. Por último, estoy furiosa con todo el mundo. Todos opinan sobre mi incapacidad de ser madre. Todos tienen soluciones. Todos parecen saber muy poco, pero dicen demasiado.
Mi infertilidad me hace sentir triste y desesperanzada. La infertilidad me hace sentir que he perdido mi futuro y nadie sabe lo triste que estoy. He perdido las esperanzas. La infertilidad me roba la energía. Nunca he llorado tanto ni con tanta facilidad. Me entristece que la infertilidad provoque tanta tensión en mi matrimonio. Mi infertilidad me hace sentir inquieta. Mi vida ha quedado en suspenso. Me parece imposible tomar decisiones sobre mi futuro inmediato y menos aún decisiones a largo plazo. No puedo decidir sobre cuestiones como estudiar, ejercer mi profesión, comprar una casa, desarrollar una afición, tener una mascota, salir de vacaciones, hacer viajes de negocios o recibir gente en casa. Cuanto más lucho contra mi infertilidad, menos control tengo. De vez en cuando noto que mi pánico disminuye. Estoy aprendiendo formas muy útiles de afrontar esta cuestión. Ahora estoy convencida de que no estoy loca y creo que sobreviviré. Estoy aprendiendo a escuchar a mi cuerpo y a mostrarme firme, pero no agresiva, frente a mis necesidades. Me estoy dando cuenta de que no necesariamente se puede conseguir una buena atención médica y una buena atención emocional en el mismo sitio. Estoy intentando ser algo más que una mujer infértil y por eso procuro ganar en entusiasmo, alegría y placer por la vida. Tú puedes ayudarme. Sé que te preocupas por mí y sé que mi infertilidad afecta nuestra relación. Mi tristeza provoca tu tristeza. Lo que me hace daño a mí, te hace daño a ti. Creo que también podemos ayudarnos mutuamente a salir de este dolor. Individualmente parecemos indefensos, pero juntos podemos ser más fuertes. Tal vez algunas de estas pautas nos ayuden a entender mejor la infertilidad. Necesito que me escuches. Hablar de mi problema me ayuda a tomar decisiones. Demuéstrame que estás a mi lado si te necesito. Me resulta difícil exponer mis pensamientos privados si llevas prisa o tienes que dar por finalizada nuestra conversación en un plazo determinado. Por favor, no me cuentes todas las cosas horribles que le han sucedido a otras personas, ni lo fácilmente que se ha solucionado el problema de infertilidad de alguien. Necesito que me apoyes. Comprende que mis decisiones no son casuales, me han hecho pasar una auténtica agonía. Recuérdame que respetas estas decisiones aunque no estés de acuerdo con ellas, porque sabes que las he tomado de forma muy consciente. Necesito que te sientas a gusto conmigo, porque así yo me sentiré todavía más cómoda a tu lado. A veces, hablar de infertilidad es raro. ¿Te preocupa decir algo malo? Hazme saber. Pregúntame si quiero hablar. A veces me apetecerá y otras no, pero me recordará que te preocupas por mí. Necesito que seas sensible. Si bien es posible que bromee sobre mi infertilidad para ayudarme a sobrellevarla, no resulta tan gracioso cuando quienes bromean son los demás. Por favor, no te burles con comentarios como «parece que no sabes hacerlo». No trivialices mi problema diciendo «te entregaría gustosa a uno de mis hijos». Tampoco me anima a escuchar frases vacías de consuelo como «el año que viene, a estas alturas, ya serás madre». Necesito que seas sincero conmigo. Hazme saber que tal vez necesites tiempo para adaptarte a algunas de mis decisiones. Yo también necesito un tiempo de adaptación. Si hay algo que no entiendes, dilo. Necesito que estés informado. Tus consejos y sugerencias me resultan frustrantes si no se basan en hechos constatados. Infórmate bien para poder enseñar a otras personas que hagan comentarios basados en mitos. No permitas que nadie te diga que mi infertilidad se curará si me relajo y adopto un niño. No me digas que es la voluntad de Dios. No me pidas que justifique mi necesidad de tener un hijo. Necesito que seas paciente. Recuerda que superar la infertilidad es un proceso largo. Lleva tiempo, no hay garantías ni acuerdos globales, ni kits completos. No hay una respuesta correcta ni tampoco decisiones tomadas a lo loco. Necesito que me fortalezcas estimulando mi autoestima. Mi sensación de inutilidad me impide tomar las riendas de esta situación. Anímate a mantener el sentido del humor. Guíame para que encuentre alegrías. Celebra mis éxitos conmigo, incluso algunos tan pequeños como ir al médico sin llorar. Recuérdame que soy más que una persona infértil. Ayúdame compartiendo tu fuerza conmigo. Al final lo superaré. Sé que el fantasma de la infertilidad nunca desaparecerá por completo, porque cambiará mi vida. Desde luego, no seré capaz de volver a ser la persona que era antes de saberme infértil, pero dejaré de estar controlada por el problema. Lo dejaré atrás y a partir de ese gesto habré mejorado mi capacidad para mostrar empatía, tener paciencia, desarrollar la resiliencia, perdonar, tomar decisiones y autovalorarme. Te agradezco en el alma que estés intentando facilitar mi paso por este problema, ofreciéndome tu comprensión. Sé que parece arriesgado, soy trabajadora social e investigadora de la vergüenza, y poner mis necesidades emocionales sobre la mesa todavía me da miedo. Todos nos sentimos vulnerables y expuestos, y a veces compartir nuestros sentimientos no funciona.
puede abrumar a la gente hasta el punto de incitarla a levantar sus propias cortinas de humo contra la vergüenza, y eso resultaría muy doloroso. Cuando aprendas a verbalizar lo que te avergüenza, captas parte del sutil lenguaje de la telaraña de la vergüenza, que no es otra cosa que el idioma que los demás utilizan para avergonzarnos y defender dicha actitud cuando estamos intentando explicar cómo nos sentimos y qué necesitamos. Ahora soy muy cauta cuando digo cosas como: eres demasiado sensible, no me había dado cuenta de que eras tan frágil, no me había dado cuenta de que esto representaba un problema tan grande para ti, estás siempre a la defensiva, creo que tendré que cuidar lo que digo cuando estés cerca, está todo en tu cabeza. Y por último, aunque no por ello resto importancia al tema, debo aclarar que no me gustan las reacciones crueles, incluida la sinceridad. La sinceridad es la mejor política, pero aquella que está motivada por la vergüenza, la ira, el miedo o la aflicción no es sinceridad verdadera, sino vergüenza, ira, miedo o aflicción disfrazada de sinceridad. Por el mero hecho de que algo sea preciso o factual no significa que pueda ser utilizado de manera destructiva. En este sentido, el peligro de la telaraña de la vergüenza es que ofrece al humillador una réplica fácil disfrazada de sinceridad, del tipo: bueno, solo te estoy diciendo la verdad, así son las cosas. Cuando hablamos de que la vergüenza puede ser utilizada para enloquecer, incluso el hecho de disfrazarla de sinceridad, es importante que entendamos que dicho enloquecimiento se inicia en una situación como lo que yo experimenté con Phyllis y puede llegar a convertirse en formas muy graves de abuso emocional. En el ámbito de la violencia doméstica, en ocasiones empleamos el término enloquecer en alusión a la clásica película de Ingrid Bergman, Luz que agoniza, en la que el personaje, que representa una actriz, va perdiendo poco a poco la cordura frente a algunas de las técnicas de la trampa a la vergüenza que hemos analizado en este capítulo. Lo explico porque, para poder adquirir fluidez en el tema de la vergüenza, es fundamental que comprendamos que esta emoción puede convertirse en una forma de abuso real y peligrosa. También en este campo, las entrevistadas que mostraban elevados niveles de resiliencia me explicaron que dependían enormemente de los miembros de su red de conexión para practicar el coraje y la compasión, y que lo conseguían gracias a su capacidad para expresar sus sentimientos y sus necesidades. Con todo lo que has leído en estos capítulos, es muy probable que hayas comenzado a entender la vergüenza y la resiliencia a esta emoción. Seguramente algunas lectoras estarían metidas de lleno en el trabajo aplicando los ejercicios a sus propios problemas, y otras estarán dedicándose a leer y a empaparse bien del tema. En cualquier caso, unas y otras estáis aprendiendo a verbalizar la vergüenza simplemente leyendo y pensando. Explorar los problemas. Como han demostrado los capítulos anteriores, la vergüenza es una experiencia sumamente individualizada. Cada una de nosotras debe examinar sus propios desencadenantes y los mensajes en los que estos se basan, y desarrollar sus propios caminos hacia la resiliencia. Pero como hemos comprobado a lo largo del libro, nuestras experiencias también reflejan algunos patrones universales. Por ejemplo, las experiencias vergonzosas femeninas encajan a la perfección en las 12 categorías de la vergüenza, que son el aspecto físico y la imagen corporal, la maternidad, la familia, la crianza de los hijos, el dinero y el trabajo, la salud mental y física, el sexo, el envejecimiento, la religión, los estereotipos y las etiquetas, la expresión de las propias opiniones y la capacidad de superar acontecimientos traumáticos. Pero además de estas categorías, también compartimos una cultura. En nuestra cultura actual, el miedo a la desconexión es muy tangible, tanto que casi todos debemos hacer un esfuerzo permanente por sentirnos enraizados y mantenernos conectados. A medida que empecemos a desarrollar la resiliencia a la vergüenza, notaremos que muchas de las expectativas y los mensajes que producen vergüenza nacen del miedo, la culpa y la desconexión. Y eso es lo que defino como cultura de la vergüenza. En los 3 próximos capítulos exploraremos la gran influencia que ejerce la cultura de la vergüenza sobre nuestra vida, en especial en temas como el perfeccionismo, los estereotipos, la invisibilidad y la adicción. Y también aprenderemos a desarrollar y mantener la autenticidad y la fuerza que nos hacen falta para practicar el coraje, la compasión y la conexión. A pesar del énfasis que pone nuestra cultura en que seamos perfectas y causemos siempre una grata impresión a los demás. La vergüenza es una experiencia sumamente individualizada. Cada una de nosotras debe examinar sus propios desencadenantes y los mensajes en los que estos se basan, y desarrollar sus propios caminos hacia la resiliencia. Pero como hemos comprobado a lo largo del libro, nuestras experiencias también reflejan algunos patrones universales.
Por ejemplo, las experiencias vergonzosas femeninas encajan a la perfección en las 12 categorías de la vergüenza, que son el aspecto físico y la imagen corporal, la maternidad, la familia, la crianza de los hijos, el dinero y el trabajo, la salud mental y física, el sexo, el envejecimiento, la religión, los estereotipos y las etiquetas, la expresión de las propias opiniones y la capacidad de superar acontecimientos traumáticos. Pero además de estas categorías, también compartimos una cultura. En nuestra cultura actual, el miedo a la desconexión es muy tangible, tanto que casi todos debemos hacer un esfuerzo permanente por sentirnos enraizados y mantenernos conectados. A medida que empecemos a desarrollar la resiliencia a la vergüenza, notaremos que muchas de las expectativas y los mensajes que producen vergüenza nacen del miedo, la culpa y la desconexión. Y eso es lo que defino como cultura de la vergüenza. En los 3 próximos capítulos exploraremos la gran influencia que ejerce la cultura de la vergüenza sobre nuestra vida, en especial en temas como el perfeccionismo, los estereotipos, la invisibilidad y la adicción. Y también aprenderemos a desarrollar y mantener la autenticidad y la fuerza que nos hacen falta para practicar el coraje, la compasión y la conexión. A pesar del énfasis que pone nuestra cultura en que seamos perfectas y causemos siempre una grata impresión a los demás. En que seamos perfectas y causemos siempre una grata impresión a los demás.